Distancia entre dos puntos. En el ejemplo anterior, nosotros vimos cómo colocar las coordenadas y cómo colocar los segmentos. Lo que haremos ahora será calcular la longitud de dichos segmentos. Veamos el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos que Goku quiere ir al planeta de Kaiosama. Aunque no lo parezca, aquí tengo dos puntos, dos coordenadas y también tengo un segmento, solo que es de manera implícito. Goku sería mi primera coordenada. Y aunque no me lo digan, si yo veo el plano cartesiano, yo puedo ver que su coordenada es 1,1, un valor en X y un valor en Y. El planeta de Kaiosama sería el segundo punto. Los que no saben cuál es el planeta de Kaiosama es la bola verde, que parece que tiene como un cinturón. Ese sería. Digo, por si no saben. Y ese se encontraría en la coordenada 4,5. Así que yo ya tengo mis dos puntos. ¿Cuál sería mi segmento? Si yo sé que si yo sé que Goku se quiere mover, el viaje que él va a realizar, ese sería mi segmento. O sea, el hecho de unir a Goku con el planeta de Kaiosama en una sola línea, ese sería mi segmento. Para nosotros poder calcular la longitud de este segmento, lo vamos a dividir en otros dos segmentos, el segmento horizontal y el segmento vertical. O sea, primero Goku se va a mover hacia la derecha y después se va a mover hacia arriba. Al nosotros realizar esta acción, estaríamos generando un triángulo rectángulo. El movimiento hacia la derecha es un cateto y el movimiento hacia arriba es otro cateto. Entonces, el segmento del cual yo deseo conocer la longitud será la hipotenusa. Si se desea conocer el valor de la hipotenusa a partir del valor de los catetos de un triángulo rectángulo, se requiere utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto es igual al cuadrado de la hipotenusa. En nuestra imagen sería como decir que el cuadrado azul más el cuadrado rojo es igual al cuadrado verde. En este caso, la hipotenusa es el segmento del cual nosotros deseamos conocer la longitud. Normalmente la fórmula se le conoce como C y a los catetos se les conoce como A y B. Podríamos suponer que nosotros no conocemos el valor de los catetos, pero eso no es del todo cierto. Si analizamos con cuidado, podemos obtener sus valores. Primero analizaremos el movimiento en el eje de las X. Dicho de otra forma, veamos cuánto se mueve hacia la derecha, que en este caso lo podríamos llamar como B. Cualquiera de las tres formas será suficiente. Podemos analizar que Goku empieza en un determinado valor en X, o sea, X1 es donde se encuentra originalmente, refiriéndose a el eje de las X únicamente. Ahí es donde él comienza. Y después sabemos por el triángulo rectángulo que él va a terminar en otro valor diferente de X. A estos los podemos llamar X1 y X2. Este es el movimiento en X que él realiza. Él se mueve desde 1 hasta 4. Si nosotros contamos cuántos espacios se movió, sabemos que el valor de B sería igual a 3. Después haremos lo mismo para el eje de las Y. O sea, debemos analizar cuál es el valor de Y1, en dónde comienza nuestro punto refiriéndose al eje de las abscisas. Y después, utilizando el triángulo rectángulo como referencia, analizaremos dónde terminará o cuál será su altura final. ¿Cuál será el valor de Y2? En este caso, el valor de Y1 sería 1 y el valor de Y2 sería 5. Con esto, nosotros de nuevo podemos contar cuántos espacios se mueve hacia arriba.
En este caso, se han subido 4 espacios hacia arriba. Con esto nosotros ya tenemos el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente. O si desea llamarse de otra manera, tenemos el valor de A y el valor de B. Ahora que tenemos el valor de los catetos, es una simple sustitución lo que debemos de hacer en nuestra fórmula que habíamos mencionado anteriormente. Recuerda que A y B puede ser cualquiera de los dos catetos, no nos va a afectar en lo más mínimo. En este caso, yo diré que A tiene un valor de 3 y que B tiene un valor de 4, por lo cual sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a C al cuadrado. Antes de sumar, necesito elevar estos números a la potencia que se me indica. 3 al cuadrado es lo mismo que tener 3 por 3, lo cual me dará 9, y 4 al cuadrado es lo mismo que tener 4 por 4, o sea 16. Después procedo a sumarlos. 9 más 16 me dará 25, y así tengo que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Pero no es un dato que me sirva como tal. A mí me están pidiendo el valor de la hipotenusa sin que esté elevado al cuadrado. Por ello, utilizaré una raíz cuadrada para obtener el valor del segmento. La raíz al cuadrado de 25 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Como es una igualdad, si yo afecto el lado izquierdo, también debo afectar el lado derecho para mantener equilibrada la ecuación. Después la voy a acomodar poniendo la c al inicio para simplificar. Entonces, la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a c. La raíz elimina el exponente y la raíz cuadrada de 25 será igual a 5. O sea, 5 es la longitud que se tiene desde la coordenada 1 hasta la coordenada 2. Y con esto yo obtengo la longitud del segmento que yo desee. Más que nada es cuestión de analizar cuáles son mis coordenadas y poder nosotros obtener el número o los números de los catetos. Esta es la parte complicada. En realidad aplicar la fórmula no es algo difícil. Calcularemos la distancia entre otros dos puntos. En este caso será Sabrina y su gato Salem. Sabrina, como podemos ver, se encuentra en las coordenadas -9, -6 y Salem se encuentra en las coordenadas 9,7. Por las líneas amarillas que tenemos para poder ver más fácilmente cuáles son sus coordenadas, vemos que podemos formar dos triángulos rectángulos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Estos dos triángulos rectángulos son los que nosotros vamos a utilizar como los catetos para utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cuál debemos de utilizar? Eso depende totalmente de nosotros. Ambos nos darán el mismo resultado porque, como puedes analizar, ambos tienen la misma hipotenusa y el valor del cateto, el valor de los catetos sería correspondiente. Yo voy a usar este triángulo que tenemos aquí formado por las líneas amarillas. Lo que debo de hacer a continuación es calcular cuánto será el movimiento en X y cuál será su movimiento en Y. Recuerda que estos movimientos no dependen a partir del origen, o sea, de la coordenada 0,0, sino de uno de mis puntos con respecto al otro. Yo voy a calcular cuánto se mueve Sabrina para llegar a Salem, pero también se puede calcular a la inversa, cuánto tiene que avanzar el gato para llegar con la chica. Entonces, hay dos opciones. La primera de ellas es que puedo contarlos. Esto es algo muy sencillo de hacer, porque inclusive tengo mi recta numerada, así que no me genera un gran problema. Otra forma de resolver esta situación de una manera más matemática es recordando que Sabrina se encuentra en la coordenada o en x1, refiriéndome únicamente al eje de las x, donde ella comienza es x1 y donde ella termina será x2. Yo lo que quiero conocer es este desplazamiento en x, o sea, cuánta diferencia hay entre x2 y x1.
Para conocer la diferencia de dos valores, yo debo de hacer una resta. Entonces sería el último número, en este caso x2, menos el primer número x1. x2 es 9 y x1 es menos 9. Entonces yo tengo 9 menos 9. Tengo dos veces 9, uno por mi ecuación y otro por mi valor de 9. Y esto me va a dar los espacios que Sabrina se movió. Si yo los cuento o si yo hago la resta, en ambos casos me va a salir 18. Si es positivo o negativo, no importa, porque por la ecuación del teorema de Pitágoras, yo voy a tener que elevar este número al cuadrado. No importa si el número que elevo al cuadrado es negativo o es positivo, al final siempre me va a dar un resultado positivo. O sea que si es menos 18 o 18, para mí es el mismo valor. Resolviendo nuestra resta que teníamos originalmente, a pesar de que yo tengo ambos valores en un paréntesis, no significa que los voy a multiplicar, porque entre esos dos valores hay un signo de negativo, lo que me indica que va a ser una resta, lo cual sabemos indica una diferencia. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar los signos, no los números, solo los signos. Y los únicos signos que yo tengo pegados es el menos de mi ecuación, que está fuera del paréntesis, y el menos de mi valor, el cual está dentro del paréntesis. Menos por menos me daría más. Entonces voy a tener 9, ese no lo modifiqué, más 9, lo cual sabemos que nos dará 18. Ahora analizaremos la altura del triángulo, dicho de otra forma, el movimiento en Y, o qué tanto tiene que subir Sabrina para llegar al gato. Contarlo es bastante sencillo, pero utilizaremos el método de la resta. Sabemos que donde se encuentra Salem es Y2, y sabemos que donde se encuentra Sabrina sería Y1, que si te das cuenta, sería lo mismo si lo contamos desde donde está Sabrina o si lo contamos desde el vértice de nuestro triángulo. Ambos valores de y serían iguales. Y2 tendría un valor de 7 y Y1 tendría un valor de menos 6. Si yo realizo esta resta, tendré entonces 7 menos 6. Como puedes notar, en este caso yo no utilicé paréntesis. Eso no quiere decir que vaya a hacer cosas diferentes, simplemente es otra manera de escribirlo. Es mejor colocar los paréntesis, pero de cualquier manera se puede realizar si no los tienes. Sería los mismos pasos. Tengo dos signos negativos juntos, los voy a multiplicar. Menos por menos me daría más. Y yo, en lugar de tener dos signos negativos, tendré 7 más 6, lo cual me dará 13. Ya con esto tengo la base de mi triángulo y la altura de mi triángulo. Y con ello ya podré realizar el teorema de Pitágoras. Lo que debemos hacer al obtener el valor de los catetos es reemplazarlos en nuestra fórmula de a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. En este caso tendremos 13 al cuadrado más 18 al cuadrado es igual a la distancia de nuestro segmento al cuadrado. 13 por 13 es igual a 169 y 18 por 18 es igual a 324. Cuando yo sume estos dos números, obtendré 493. Después, debo de realizar la raíz cuadrada para obtener el valor del segmento sin que éste esté elevado. Así que la raíz cuadrada de 493 será 22.2. La longitud de mi segmento, o dicho de otra manera, cuánto se tiene que recorrer para que Sabrina llegue a Salem. Nosotros deseásemos generar una fórmula para obtener la distancia entre dos puntos, sería esta de aquí. La distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, esto elevado al cuadrado, más la diferencia de y2 menos y1 al cuadrado.
Esto sería la primera parte, x2 menos x1 sería A. La segunda parte, y2 menos y1 sería B. Y la distancia sería C. Por eso tenemos la raíz cuadrada. Por lo general utilizamos esta fórmula en este tipo de ejercicios para no tener que graficar y poder realizarlo más rápido. Actividad número 2. Esta actividad consiste en calcular la distancia entre los dos puntos. Como puedes notar, en el plano cartesiano existen varias figuras. Hay dos corazones, dos estrellas azules, dos estrellas amarillas y dos nubes. Vas a encontrar la distancia entre las figuras que sean iguales. Por ejemplo, primero vas a encontrar la distancia entre las dos estrellas azules, luego entre las dos amarillas, luego entre los dos corazones y luego entre las dos nubes. O sea que vas a obtener 4 distancias diferentes. Si analizas bien el plano cartesiano, podrás ver cuáles son sus coordenadas. Puedes obtenerlas contando la distancia o puedes calcularlas utilizando la fórmula de la cual habíamos hablado. Eso dependerá de ti. Ahora, pausa el video, realiza el ejercicio por tu cuenta y después continúa viendo el video para que puedas saber si estás en lo cierto o cometiste un error. Analiza cuáles fueron los errores y paso a paso ve mejorando. Primero, analizaremos la distancia entre las dos estrellas azules. El punto 1 será la coordenada menos 8, menos 2 y el punto 2 será la coordenada menos 3, menos 6. Este orden puede ser cambiado y no nos afectará en lo más mínimo. Ahora, si yo analizo mi recta numérica, puedo contar que el desplazamiento que se tiene en x, nosotros comenzamos en menos 8 y terminamos en menos 3, significa que me moví 5 espacios, pero si analizo el desplazamiento en y, veo que comienzo en menos 2 y termino en menos 6, o sea que me moví 4 espacios. Yo puedo realizarlo de esta manera para obtener el valor de los catetos y así aplicar el teorema de Pitágoras, o también puedo aplicar mi fórmula de distancia entre dos puntos. Si utilizo la fórmula de distancia entre dos puntos, tendré que la distancia va a ser igual a x2, que sería menos 3, la coordenada en x del punto 2, menos la coordenada en x del punto 1, menos 8, todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado, más el punto 2 en y, menos 6, menos el punto 1 en y, menos 2. La resolución de los ejercicios va a ser un poco más rápida, por lo cual si tienes alguna duda, quizás sea pertinente que regreses a la parte de explicaciones donde los cálculos se van haciendo paso a paso. Ahora, como en los casos en los que tengo dos signos pegados, como por ejemplo menos menos 8 y menos menos 2, hago multiplicación de signos. Menos por menos me dará más y termino con este resultado de aquí. Menos 3 más 8 y menos 6 más 2. Estas se considerarían restas, solo que están invertidas. Menos 3 más 8 es lo mismo que tener 8 menos 3, lo cual me dará como resultado 5. Y menos 6 más 2 será como resultado menos 4. En estos casos no estoy multiplicando. No es de que, negativo por positivo me da negativo. No, porque eso no es simple resta. Aquí no debo de multiplicar. Después elevo 5 al cuadrado, me dará 25, y menos 4 al cuadrado me dará 16, porque menos 4 por menos 4 es igual a 16. Así que no importa si es positivo o negativo. Después procedo a realizar la suma. 25 más 16 me dará 41 y la raíz cuadrada de 41 me dará 6.4, que es la distancia existente entre estos dos puntos. Ahora analizaremos la distancia entre las estrellas amarillas. El punto número 1 será menos 7,1 y el punto número 2 será 1,5. Si yo cuento la distancia en el eje de las X, voy a tener 8 espacios de diferencia y si los cuento
En el eje de las Y's voy a tener 4 espacios. Ahí no se ve muy bien, pero son 4. Si esto lo sustituyese en mi fórmula, tendría que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero si en lugar de contarlos con la recta numérica, yo lo sustituyera con mi fórmula desde el inicio, tendría primero que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 7, todo esto elevado al cuadrado, más 5 menos 1 elevado al cuadrado. En estos casos, puedo multiplicar los signos negativos de menos 7 para que sea más 7. Y en el otro caso, que es 5 menos 1, simplemente quito los corchetes. Después, 1 más 7 me dará igual a 8 y 5 menos 1 me dará igual a 4, que es lo que yo tenía al contar los valores de la recta numérica. A partir de aquí estoy haciendo el mismo procedimiento. 8 al cuadrado me dará 64 y 4 al cuadrado me dará 16. Sumados me dan 80 y la raíz cuadrada será 8.9, la distancia entre estos dos puntos. Si analizamos la distancia entre las dos nubes, tendremos que la primera coordenada será 8,6 y la segunda será 13,6. Esto es interesante debido a que ambas tienen el mismo valor en y, o sea que tienen un desplazamiento en x, el cual sería de 5, pero no tienen un desplazamiento en y, por lo cual podríamos suponer que no se puede aplicar la fórmula, pero sí la podemos aplicar. Ahora, el valor de un cateto es igual a 5 y el valor del otro cateto es igual a 0. Si lo acomodásemos en la fórmula, tendríamos 13 menos 8 y 6 menos 6. 13 menos 8 me dará igual a 5 y 6 menos 6 me dará igual a 0, cosa que nosotros ya sabíamos. Luego, 5 elevado al cuadrado será 25 más 0 y la raíz cuadrada de 25 será igual a 5, que es nuestra distancia. Este tipo de ejercicios, cuando comparten un valor, ya sea en X o en Y, son los más fáciles de resolver cuando deseamos calcular la distancia, debido a que literalmente podemos contarlo para saber cuál es su distancia, porque su distancia es igual a 5, que es lo que nosotros contamos en el movimiento en X, o podemos realizar la resta. Ambos caminos nos llevarán a este valor. Por último, analizaremos la distancia entre los dos corazones. El primer punto está en 3,-6 y el segundo en 8,-3. La distancia en X será igual a 5 y la distancia en Y será igual a 3. Sustituyéndolo en mi fórmula tendré 8 menos 3 elevado al cuadrado más menos 3 menos 6, todo esto elevado al cuadrado, lo cual será 8 menos 3 más menos 3 más 6, porque multiplico los signos solo cuando tengo dos signos juntos. 8 menos 3 me dará 5 y menos 3 más 6 me dará más 3. Después elevo al cuadrado, lo cual me dará 25 más 9. Como resultado será 34 y la raíz cuadrada de este será 58. Así que con esto concluyo las 4 partes de mi actividad número 2.